¿Cuándo fue la última vez de estos históricos equipos en la primera división? Pues ven y averígualo en Punto Cero Argentina. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre algunos equipos históricos que lamentablemente han estado mucho tiempo en categorías más bajas y que no han sabido regresar a la primera división de Argentina, en donde muchos de ellos no han sabido recuperarse y aún con una liga de 30 equipos no han podido llegar de nuevo a la cima del fútbol argentino. Así que en este video veremos el caso de 6 clubes históricos y sabremos cuándo y cómo fue su última vez en primera. Así que habiendo dicho esto, empecemos con el video. Bueno gente, comenzamos todo este gran recorrido con el caso más emblemático de todos, y es que como bien sabemos, el Gran Ferrocarril Oeste fue un equipo que en su momento causó una gran revolución en el fútbol argentino, incluso con un par de títulos en la década de los 80, pero que luego de eso, el verdolaga cayó en una profunda crisis y literalmente, desde el año 2000, no ha pisado nunca más la primera división. Y claro, si ustedes son nuevos en el canal, es buen momento para recordarles que hace un par de meses hice un video hablando sobre toda la historia del Expreso del Oeste, pero en cuanto a lo que nos convoca en esta ocasión, podemos decir que el verdolaga ha tenido una espera demasiado larga, puesto que con Carlos Grigol como entrenador, el equipo hizo una verdadera revolución en el fútbol argentino, debido a que en la década de los 80, en prácticamente todos los torneos, peleaba por el campeonato, en donde tras quedar segundo en ambos torneos del año 81, finalmente en el campeonato nacional del año 82, Ferrocarril Oeste haría historia, y tras eliminar a Independiente Rivadavia y Talleres de Córdoba, en la gran final del torneo, vencería a Quilmes por un marcador de 2-0, y así, el Expreso del Oeste se coronaría por primera vez en su historia como campeón del fútbol argentino, cosa que repetiría en el Nacional del año 84, en donde en aquella ocasión ganaría su segundo título tras vencer nuevamente a Talleres. Pero claro, después de aquella gran época dorada, a partir de los años 90 se empezaron a ver los primeros síntomas de decadencia, en donde el equipo ya no competía como antes, puesto que por ejemplo, como dato estadístico, estuvo 875 minutos, es decir, casi 10 partidos sin convertir goles en la primera división del año 99. Una completa locura la verdad, en lo que es todo un récord negativo en el fútbol argentino. Y claro, institucionalmente, el club tenía una grave crisis económica, por lo cual la última temporada que el equipo jugaría en primera sería en los años 99 y 2000, en donde sumando los torneos de apertura y clausura de dicha temporada, Ferro terminaría último de la tabla acumulada, en donde se puede decir que solo ganó 3 partidos de 38 posibles, con lo cual, ante estos horribles resultados, era más que obvio que terminaría descendiendo de categoría, y durante el siglo XXI, tras superar una dura quiebra, actualmente llevan 25 años seguidos sin pisar la máxima categoría, en donde incluso llegaron a descender a la primera B metropolitana. Y lo más grave de todo es que en muchas ocasiones el equipo ni siquiera estaba cerca de ascender, puesto que algunas veces amaga con hacer cosas importantes, pero en los momentos decisivos desaparece, en donde se puede decir que las veces que estuvo más cerca de ascender fueron en 2015 y 2021, momento en donde perderían en semifinales del torneo reducido ante Santa Marina de Tandil y Quilmes respectivamente. Bueno gente, ahora es momento de hablar de un equipo inédito en el canal, ya que a pesar de que en un par de ocasiones hablé un poco sobre Chacarita Juniors, lo cierto es que no ha tenido la cobertura que se merecen, en donde si me lo piden en los comentarios, creo que podría hacer un video individual hablando sobre toda su historia, pero en cuanto a lo que nos convoca, podemos decir que el Funebrero, el cual fue fundado en 1906, es un equipo histórico del fútbol argentino, ya que suma más de 60 temporadas en la primera división, sumando tanto la época amateur y profesional, y además se destaca de que fue campeón de la máxima categoría, ya que el Metropolitano del año 69, tras vencer en semifinales a Racing por 1-0, en la gran final del torneo venció a River Plate por un marcador de 4-1, y así, señoras y señores, el tricolor se coronaría por primera y única vez del fútbol argentino. Pero lo cierto es que después de hacer buenas campañas, entre finales de los años 60 y principio de la década de los 70, en el año 79, todo lo que había construido el equipo desapareció en un abrir y cerrar de ojos, puesto que en dicho año descendió de la primera división, y en el año 80 tendría su segundo descenso consecutivo, en donde caería hasta la llamada Primera C, algo simplemente vergonzoso, en donde en solo un par de años Chacarita bajó hasta la tercera categoría, y luego de subir y bajar muchas veces de divisiones, finalmente su última aventura en primera será en 2018, en donde en su retorno a la máxima categoría, después de 7 años, el Funebrero tendrá una campaña para el olvido, ya que de 27 partidos, Chacarita solo ganaría 4 encuentros, y tras terminar en el antepenúltimo lugar, simplemente el equipo diría adiós a la máxima categoría, en donde hasta el día de hoy, el tricolor permanece en la división de ascenso.
Señoras y señores, si antes hablamos sobre Chacarita, obviamente ahora es momento de hablar sobre Atlanta, un equipo que al igual que el Funebrero, en algún momento de su historia supo hacer campañas interesantes en la primera división e incluso se mantuvo bastante tiempo en dicha categoría, puesto que hasta el día de hoy Atlanta suma un total de 64 temporadas en la máxima categoría. Pero el problema de todo esto es que el cuadro bohemio no ha pisado dicha división en más de 40 años, ya que la última vez que Atlanta jugó en primera fue en el año 84, lo cual es algo simplemente insólito, sobre todo si consideramos que durante la década de los 60 y 70 el equipo se mantenía bastante bien en el fútbol argentino, en donde de hecho en la Copa Argentina del año 69 Atlanta llegó hasta la final de dicha competencia, en donde lamentablemente perdió ante Boca Juniors por un global de 3-2, mientras que su mejor participación en un campeonato de liga sería en el torneo nacional del año 73, en donde el cuadro bohemio terminaría en la tercera posición, pero lamentablemente esa campaña sería el último momento positivo en muchísimo tiempo, ya que los años siguientes todo sería horrible para el equipo, ya que en la década de los 80 Atlanta incluso llegaría a jugar en la tercera categoría, cosa que para ese momento era algo inédito, pero después se volvió en una constante en el equipo, y como bien mencionaba anteriormente, el último torneo que jugaría en la primera división será el Metropolitano del año 84, en donde en aquel campeonato Atlanta de 36 partidos ganaría 8 encuentros, y con eso terminaría en la última posición, con lo cual inevitablemente descendería de categoría, y tras pasar por momentos muy oscuros, el equipo aún no es ni la sombra de lo que alguna vez fue, y al igual que Chacarita Juniors, si quieres que hable sobre toda la historia de Atlanta, házmelo saber en la caja de comentarios. Bueno gente, ahora es momento de hablar sobre Nueva Chicago, un equipo que a diferencia de los anteriores no ha participado muchas veces en la primera división, ya que en total solo ha jugado 18 temporadas en la máxima categoría, y si les soy sincero, la mayor cantidad de esas ocasiones fueron literalmente hace 90 años, pero aún así, el Torito de Mataderos es uno de los clubes más especiales de Argentina, debido a la gran hinchada que tiene, la cual es muy fiel y muy pasional, y además de esto, es catalogado por muchos como uno de los equipos grandes del ascenso, puesto que es uno de los clubes con más temporadas en dicha categoría, y ante esto considero que su historia debe ser contada, y tras jugar en primera división en el año de los dinosaurios, se podría decir que Nueva Chicago regresó a la máxima categoría en el año 81, ya que tras salir campeón de la segunda división, el conjunto verdinegro regresaría a primera, pero el equipo solo aguantaría 2 temporadas, ya que para el año 83 Nueva Chicago volvería a la B, y ese sería el mayor pecado del equipo hasta el día de hoy, y es que siempre que consigue el ascenso a primera, lamentablemente el club no es capaz de mantenerlo por mucho tiempo, ya que Nueva Chicago volvería a ascender en 2001, en donde tras vencer en la final del reducido por el ascenso a Instituto de Córdoba, finalmente el equipo volvería a la cima del fútbol argentino, pero el verdinegro, tras 3 temporadas, descendería de forma inevitable en 2004, en donde terminaría último en la tabla acumulada de dicha temporada. Luego, en el año 2006, tras vencer a Belgrano en la final por el segundo ascenso, Nueva Chicago diría hola y adiós, debido a que tras ascender a primera, descendería de manera inmediata, y finalmente, su última aventura en primera sería en 2015, en donde tras derrotar en un triangular de desempate a los equipos de Aldo Civi y Gimnasia de Jujuy, el Torito de Mataderos regresaría a la máxima categoría, pero otra vez descendería de manera precoz, ya que literalmente no aguantaría nada, debido a que por la tabla de los promedios, en el famoso torneo de los 30 equipos, Nueva Chicago sería uno de los peores clubes, y con esto, el verdinegro le diría adiós a la máxima categoría, en donde luego de 10 largos años, aún el equipo no vuelve a pisar la primera división. Señoras y señores, los que son fieles seguidores del canal saben que un video no está completo si es que no hablamos sobre Quilmes, ya que en la gran mayoría de los videos, sea como sea, el conjunto cervecero sale en la conversación, y es que claro, Quilmes también merece el título de ser catalogado como un histórico de la división, ya que ha participado en total en 32 ocasiones en el área profesional de la máxima categoría, y si a eso le sumamos el amateurismo, dicha cifra aumenta a más de 60 participaciones, y es que como bien saben, Quilmes es uno de los clubes más longevos de Argentina, y por si esto fuera poco, también tiene el extraño récord de ser el equipo que más veces ascendió a primera y también de ser el club con más descensos del fútbol argentino, ya que como lo pudieron ver en dicho video, Quilmes tiene un total de 12 descensos de categoría, algo simplemente insólito, pero claro, a pesar de esto, se destaca que Quilmes supo ser campeón del fútbol argentino, ya que en el Metropolitano del año 78, tras pelear codo a codo el campeonato ante Boca Juniors, finalmente el conjunto cervecero, tras superar por solo un punto al cuadro Xeneize, logra levantar el título de primera división, lo cual le otorga la posibilidad de jugar Copa Libertadores por primera vez en su historia. Pero claro, en cuanto a lo que nos convoca en este video, a pesar de que Quilmes sea un equipo ascensor, nunca suele estar tanto tiempo en la segunda categoría. Por ende, es muy sorprendente que actualmente esté en divisiones inferiores, debido a que su última experiencia en primera fue en el año 2017, en donde de 30 partidos
partidos, el conjunto cervecero terminaría en el penúltimo lugar y solo ganaría 6 encuentros, y ante esto le diría adiós a la categoría. Y actualmente, tras 8 largos años, Quilmes aún no ha podido ascender y se ha estancado en las garras de la B Nacional. Bueno gente, y para finalizar este gran video, es momento de hablar brevemente sobre Deportivo Español, que al igual que Nueva Chicago, no ha participado muchas veces en la máxima categoría, pero aún así fue un equipo que supo dejar una huella importante en el fútbol argentino, puesto que durante la década de los 80 y 90, el gallego daba mucho de qué hablar, debido a que se mantuvo 14 años consecutivos jugando en primera división, lo cual puede parecer poco, pero para un equipo que recién estaba comenzando a dar sus primeros pasos, la verdad es que era un récord tremendo, en donde la mejor campaña de su historia la tendría en el año 92, en donde el torneo clausura, Deportivo Español quedaría en el tercer lugar, a solo 2 puntos del campeón, que fue Newell's, y este buen pasar deportivo incluso le permitió jugar copas internacionales, ya que los años 92 y 93 el gallego jugó de forma consecutiva la Copa Conmebol, que si les soy sincero, obviamente no era un torneo muy competitivo, puesto que no eran los mejores de cada país, pero aún así era un torneo internacional, y para Deportivo Español era un gran logro, pero lamentablemente no todo sería eterno, y su última temporada en primera fue en el año 98, en donde debido a los promedios, el gallego le diría adiós a su época dorada, y empezaría el periodo más oscuro del equipo, en donde incluso, después de un par de años, clausuraron al equipo y estuvo de remate, y tras tener muchos altibajos, actualmente Deportivo Español se encuentra jugando en la Primera C, la cual es la cuarta categoría del fútbol argentino, algo sumamente triste para cualquier equipo. Y si quieres saber la historia completa de este club y cómo llegó a caer tan bajo, pues ya sabes que en este video vas a tener todos los detalles acerca de este equipo. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, dime qué te gustaría ver en futuros videos, yo soy Punto Cero Argentina, nos vemos.